Creer que uno es un viejo inútil es quizás la mentira más cruel que el tiempo intenta colarnos, y la verdad es que muchos caen en su trampa, se rinden sin luchar, dejan que el mundo los pise. Pero déjeme decirle algo con la sabiduría de los años que llevo encima y las visiones que a veces los astros me regalan. El peor error que uno puede cometer es olvidar que la vida siempre nos da una última carta. Un as bajo la manga para recordarles a todos, y sobre todo a uno mismo, quién fue y quién sigue siendo. Yo también estuve a punto de olvidar la mía, a punto de dejar que una palabra hiriente me definiera por completo. Un peso en el corazón, sí, de esos que te roban el aire. Aquel día, el sol ya se asomaba perezoso por mi ventana, pintando de un color rojizo el comedor, un espacio que, a decir verdad, había sido testigo de tantos desayunos, tantas risas, y ahora, de tanto silencio. Ese silencio que lo dice todo, que pesa más que 1000 gritos. Yo ya estaba despierto, sentado en mi sillón de siempre, con el olor de mi café negro recién hecho flotando en el aire. No había dormido mucho, no, pero no por insomnio, sino por la claridad que, a veces, llega cuando el mundo duerme. Cuando los ruidos se apagan y solo queda la voz de uno mismo, la voz del alma, esa que a menudo intentamos acallar con el ajetreo diario. Esa voz me había estado hablando desde hacía semanas, susurrando, advirtiéndome que algo se acercaba, que una marea de ingratitud estaba por desbordarse en mi propia casa. Las señales estaban ahí, en las miradas esquivas, en los silencios incómodos de mis hijos y mis nietos, en esa nuera que parecía llevar una cuenta secreta de mis faltas. Siempre pensé que eran cosas de la edad, de esos achaques que a uno le llegan con los años, que te vuelven más sensible, más susceptible, pero no, la verdad era mucho más cruda, mucho más dolorosa. Era el eco de la indiferencia. Fue un domingo, lo recuerdo como si fuera ayer. Los domingos solían ser días de fiesta, de reuniones ruidosas, de la mesa repleta de comida y, sobre todo, de amor. Pero ese ya no era el caso. Se habían convertido en una obligación pesada, un ritual vacío donde cada uno fingía estar a gusto. La atmósfera era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo, cargada de resentimiento no expresado, de palabras que flotaban en el aire sin ser dichas, como fantasmas que se negaban a irse. Yo intentaba ignorarlos, sí, intentaba sonreír, intentaba ser el abuelo cariñoso, pero las espinas se clavaban igual. Pero ese día fue diferente. El aire se volvió más pesado, las miradas más frías. Mi hijo menor, ese que yo más había ayudado, al que le había dado la mano cuando más lo necesitaba, cuando la vida le había dado la espalda y se había quedado sin un techo y sin un pan, ese fue el que soltó el veneno. Lo dijo sin bajar la voz, sin vergüenza, con el pecho inflado de una rabia que no era suya, sino prestada, producto quizás de la envidia o de la avaricia, que a veces se enraiza en los corazones de quienes cosechan lo que no sembraron. Viejo inútil. 2 palabras, solo 2 palabras. Y en ese instante sentí como si el mundo se detuviera. El pedazo de carne que tenía en la boca se volvió arena. El sabor amargo de la traición inundó mi paladar. Me quedé mirándolo fijo, sin decir una palabra, masticando despacio, intentando tragar no solo la comida, sino la ofensa, el dolor, la puñalada fría que me acababa de clavar mi propia sangre. Me dolía, claro que sí. No es fácil tragarse algo así. No es fácil sentir que la herida que te abre un hijo jamás cierra, que se queda ahí, latiendo. Pero en ese momento, en ese segundo eterno, entendí algo. No valía la pena discutir. No valía la pena alzar la voz. No valía la pena bajarme a su nivel. Porque el silencio a veces es el grito más potente, la respuesta más demoledora. Así que terminé mi almuerzo. Me limpié la boca con calma y me levanté de la mesa. Caminé despacio hacia mi cuarto, sintiendo como cada paso era una losa que se asentaba sobre mi alma. En el silencio de mi habitación, me senté en la cama, mirando por la ventana, y pensé en mi vida entera. Pensé en mi origen, en aquel Guanajuato que me vio nacer, en el campo donde me curtir las manos desde niño. Recordé mis días de albañil, de panadero, de 1000 oficios más, cada uno un ladrillo, una migaja de pan que llevaba a casa. No tuve estudios grandes, no, pero sí saqué adelante a mi familia, a mis hijos, a costa de mi propio sudor, de mis propias renuncias, siempre poniendo el plato de ellos antes que el mío, siempre cuidando que no les faltara nada, aunque a mí me sobraran los cansancios y las preocupaciones. Y ahora, con 73 años encima, me llamaban inútil. Esa tarde, sentado en mi cama, miré el sol que se ponía,
tiñendo el cielo de tonos anaranjados, como si el día estuviera sangrando. Y en cada rayo de luz que se escapaba, vi un fragmento de mi vida, de mis sacrificios. Recordé las noches sin dormir, las madrugadas en vela, las promesas que me hice a mí mismo de que mis hijos tendrían una vida mejor. Y ahora, ahí estaba yo, viejo y cansado, pero con la cabeza más clara que nunca, viendo cómo esas promesas se desmoronaban, pisoteadas por la ingratitud. Cuando la noche cubrió el cielo con su manto oscuro, y los demás en la casa ya dormían, yo seguía despierto, mirando el techo, viendo sombras que danzaban con mis pensamientos. Un peso en el corazón, sí, pero también una semilla de decisión. No podía seguir así. No podía permitir que la herida abierta por la falta de respeto se gangrenara, se llevara lo poco que me quedaba de paz, de dignidad. No. Era el momento de plantar cara, no con gritos, sino con hechos, con esa quietud que desarma más que cualquier alboroto. Y así, cuando el alba apenas empezaba a asomar, tiñendo el este de un gris azulado, me levanté. Salí de mi cuarto sin hacer ruido. La casa dormida a mi alrededor. Era una paz extraña, una que se sentía temporal, como la calma antes de una tormenta. Caminé despacio hasta la ferretería del barrio. Esa que conocía desde siempre, donde don Felipe, un viejo amigo con quien había compartido incontables tazas del último café, me esperaba con su sonrisa habitual. Le pedí cerraduras nuevas, las mejores que tuviera, llaves nuevas, juegos completos. Él me miró con curiosidad, sí, pero no preguntó. Don Felipe conocía el lenguaje de los silencios, el peso de los gestos. Sabía que había cosas que no necesitaban ser explicadas con palabras. Volví a casa con el paquete bajo el brazo, el corazón latiendo con una mezcla de tristeza y determinación. Entré despacio. Todos seguían durmiendo, ajenos a la decisión que yo había tomado, a la línea que estaba a punto de trazar, clara y sin titubeos. Y fue ahí, en ese silencio cargado de significado, cuando empecé a cambiar las cerraduras, una por una, con mis propias manos, con la misma fuerza que usé para levantar esa casa ladrillo a ladrillo, con la misma dignidad que me había acompañado toda la vida. Porque si algo me quedaba, además de la memoria y la sabiduría, era esa fortaleza de espíritu, esa capacidad de defenderme, de proteger lo mío, lo que con tanto esfuerzo había construido, no solo para mí, sino para ellos. Cada cerradura que cambiaba era una declaración. Cuando mi hijo se despertó y me vio arrodillado en la entrada, con las herramientas en la mano, su rostro se puso blanco, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué hace, papá?», me preguntó con la voz entrecortada por el sueño y la sorpresa. Yo levanté la mirada, lo encaré fijo, con la calma de quien ya ha librado 1000 batallas internas. «Tranquilo», le dije, «nada, arreglando lo que estaba roto. Porque en esta vida, mi hijo, hay cosas que si uno no las cierra, no las clausura a tiempo, nunca se terminan de romper, se quedan abiertas, sangrando». La cara de mi hijo esa mañana. «Créame que no se me va a olvidar mientras viva, no». Tenía los ojos entreabiertos de sueño todavía, pero cuando me vio allí, arrodillado, cambiando las cerraduras con mis propias manos, de pronto el sueño se le fue de golpe, como si un jarro de agua fría lo hubiera despertado a la realidad. No supo si gritarme, si acercarse, si preguntar, pero claro que preguntó, con esa voz que aún intentaba ser desafiante, pero que ya traicionaba el nerviosismo, el miedo a lo desconocido, a la reacción de su viejo padre. Y yo solo le dije eso, que estaba arreglando lo que estaba roto, la herida que no cerraba, que se infectaba con cada falta de respeto. No hacía falta decir más, porque el silencio que quedó después de mis palabras fue suficiente, un silencio que lo dijo todo. Ni él tuvo el valor de seguir preguntando, ni yo iba a darle más explicaciones. Las verdades más profundas no necesitan adornos, no necesitan discursos largos, solo necesitan la firmeza de un corazón cansado pero decidido. Poco a poco, el resto de la familia empezó a levantarse. Mis nietos, que apenas se daban cuenta de las cosas, miraban curiosos desde la escalera, como espectadores de una obra extraña. Mis otros hijos, con esa cara de susto que tienen los que saben que algo cambió, que la balanza se ha movido, pero todavía no entienden bien cómo, ni qué consecuencias traerá. Y mi nuera, esa mujer que siempre fue buena para hacer cara de víctima, para manipular con sus gestos, esa vez ni eso le salió. Se quedó parada en la cocina con una taza en la mano, con el rostro desencajado, sin decir palabra, como si el golpe de realidad le hubiera borrado el guión. Cuando terminé con la última cerradura, me levanté despacio, me limpié las manos en un trapo viejo, miré alrededor de mi casa,
de mi hogar, ese que yo había construido con tanto amor y sacrificio, y con toda la calma del mundo, con una voz que, aunque serena, resonó con la fuerza de un trueno. Dije en voz alta para que todos escucharan, para que la verdad se anclara en sus mentes, para que no hubiera lugar a dudas, a interpretaciones vagas, a futuros malentendidos, a excusas. Desde hoy, quien quiera entrar a... Esta casa me lo pide a mí. Ya no hay llaves para todos. Se acabó. Usted se imaginará el silencio que quedó, un silencio tan denso que era casi audible, pesado, cargado de incredulidad y sorpresa. Nadie se atrevió a decir nada, no, porque en ese momento, la fuerza de mis palabras, la firmeza de mis acciones, los había dejado mudos. Y yo no esperaba menos, porque aunque parezca que uno por viejo ya no tiene fuerzas, lo que uno nunca pierde es el derecho a ser respetado. Y si eso se tiene que enseñar con hechos, con demostraciones claras e inequívocas, pues que así sea, que la lección sea dura, pero necesaria. Pasaron unos minutos largos, eternos, en los que cada quien volvió a sus cosas, o al menos lo intentó. Algunos fingían que no pasaba nada, otros se hacían los ofendidos, con gestos exagerados, con miradas de reproche. Pero yo ya no me iba a echar atrás, no después de todo lo que había soportado, después de tragarme la amargura de la ingratitud, de sentir que mi casa se convertía en un lugar extraño, en un nido de víboras. Me fui a sentar en mi sillón de siempre, el que está junto a la ventana del comedor, mi pequeño observatorio, mi refugio. Desde ahí veía todo, la calle, el patio, la entrada, todo lo que había sido mi vida. Encendí un cigarro, aunque ya no debería, por el pulmón, y me quedé pensando, recordando cosas de antes, de cuando esa casa la había levantado yo con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño, gota a gota de sudor, sacrificio tras sacrificio. No la compré hecha, no, señor. Esa casa la fuimos haciendo poco a poco, con ahorros, con esfuerzo, con amor. Y pensar que ahora, después de todo eso, querían hacerme sentir que yo estorbaba ahí, que era una carga, un mueble viejo que ya no servía. Mi hijo, el que me llamó inútil, se acercó después de un rato, con pasos lentos, como quien va a pedir algo, pero no se atreve, con la cabeza gacha, con la vergüenza marcando su rostro. —¿Papá, de verdad era necesario? —me preguntó con la voz baja, casi inaudible. Yo lo miré fijo, a los ojos, con la voz tranquila pero firme, con la calma de un roble viejo, pero con la dureza de una piedra. —¿Tú crees que a mí me gusta tener que hacer esto? —le pregunté, dejando que el peso de mi pregunta se extendiera en el aire. —¿Tú crees que me siento feliz de cambiar cerraduras, de ponerme a pensar a quién dejar entrar y a quién no? No, hijo, pero hay cosas que uno hace no porque quiere, sino porque lo obligan, porque te llevan al límite, porque te quitan la paz y la dignidad que tanto te costó construir. Él se quedó callado, sin respuesta, sin argumentos. Y yo, después de unos segundos, le solté algo que tenía guardado desde hacía mucho tiempo, una espina que se me había clavado en el alma, una verdad que había esperado el momento oportuno para salir a la luz, para iluminar su oscuridad. Cuando ustedes eran niños, ¿cuántas veces te dejé a ti o a tus hermanos afuera de casa? ¿Cuántas veces cerré la puerta para que no entraran? ¿Cuántas veces les negué el refugio, la protección, el amor? Él me respondió bajando la mirada, avergonzado. No, nunca. Entonces, entiéndelo, le dije con una voz que era una mezcla de tristeza y resignación, de amor y de advertencia. Hoy lo hago porque ya no me queda otra, porque me han obligado, porque han puesto mi dignidad contra la pared. No fue una conversación larga, no hacía falta. Las palabras eran pocas, pero el mensaje, el peso de la verdad, fue suficiente. Él se fue de nuevo con los otros, con el rastro de mis palabras grabado en su conciencia. Y yo seguí ahí, mirando por la ventana, viendo el barrio que ya me sabía de memoria. Las mismas calles, las mismas caras, solo que ahora todo se sentía diferente, como si el aire mismo se hubiera cargado de una nueva energía, de una tensión palpable. Durante el día no hubo grandes peleas ni gritos. Cada quien buscó su espacio, su refugio. Algunos empezaron a mandar mensajes por el celular. Otros se fueron a encerrar en sus cuartos, buscando consuelo en la tecnología o en la soledad. Pero yo sabía que no iba a pasar mucho tiempo antes de que empezaran los comentarios, los murmullos, las quejas, la maquinación sutil, como una herida que no cierra. Y así fue. A la tarde, mientras yo barría el patio, escuché desde la cocina las voces en tono bajo, discutiendo entre ellos, con ese tono de conspiración, de gente que trama algo a escondidas. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Papá se volvió loco y si llama a un abogado. Cosas así, mijo. Creían que yo no escuchaba, que por ser viejo mis sentidos me habían abandonado, pero con la edad uno aprende a afinar el oído para lo que importa, para detectar las falsedades, las intenciones ocultas, los venenos disfrazados de preocupación. Esa noche, mientras cenábamos, todo fue silencio, un silencio sepulcral, cargado de culpas y de resentimientos. Nadie se atrevía a mirarme directo, a sostener mi mirada, a enfrentar la verdad. Y yo, en vez de sentirme mal, en vez de hundirme en la tristeza, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz profunda, una calma que me llenó el alma, porque después de tanto tiempo tragando en seco, por fin había puesto un límite, por fin había dejado claro que no soy cualquier cosa que se puede tirar a un lado cuando ya no sirve. No. Al terminar de cenar, me levanté, me fui a mi cuarto, y antes de acostarme tomé una libreta vieja que guardo en el cajón, una libreta donde tengo anotadas las cosas importantes, los nombres, las fechas, los documentos, los recuerdos que atesoro. Me puse a revisar porque, aunque ellos no lo habían notado, la casa seguía a mi nombre. Nunca había cambiado la escritura ni había puesto a nadie más como dueño. Y ahí mismo, esa noche, con el corazón más tranquilo, tomé una decisión todavía más grande. Una decisión que marcaría un antes y un después. Pero de eso le hablaré después, porque esa historia todavía no ha terminado, no. El destino, los astros, siempre tienen un giro más. Una última jugada que nos recuerdan que la vida es un constante aprendizaje, una secuencia de decisiones y consecuencias. Esa noche, mientras la luna se asomaba por mi ventana, sentí que una nueva página se abría. Una página en blanco donde yo, y solo yo, escribiría mi propio destino, sin permitir que nadie más borrara ni una sola palabra. Era el momento de cosechar lo que uno siembra, sí. Y yo había sembrado amor y esperaba respeto. Esta mañana, cuando el primer rayo de sol apenas empezaba a colarse por las ventanas de la sala, yo ya estaba despierto, sentado en mi sillón junto a la ventana con el mismo café negro que me preparo cada día desde hace quién sabe cuántos años. No dormí casi nada esa noche, pero no fue por nervios, no. Fue porque ya había decidido algo más grande que simplemente cambiar cerraduras. Eso ya estaba hecho, la primera piedra había sido colocada. Ahora tocaba el siguiente paso, dejar las cosas bien claras de una vez por todas. Dejar claro para que nunca más volviera a repetirse lo que había pasado el día anterior en esa mesa de almuerzo, para que la herida que me habían causado no se convirtiera en un dolor crónico, en una constante punzada de arrepentimiento y de tristeza. Mientras sorbía el café, miraba por la ventana el barrio, los mismos árboles, la misma calle de siempre, pero con otra mirada, porque uno, cuando toma decisiones de verdad, decisiones que nacen del alma, empieza a ver todo distinto, más tranquilo, con menos ruido por dentro, con una claridad que antes parecía ausente. No había rabia en mi pecho, ni tristeza. Solo esa firmeza que a veces uno tiene que sacar de donde ya no parece que queda nada, de las cenizas de la decepción. A las 8 en punto me levanté despacio, fui a mi cuarto, saqué del cajón de la cómoda un sobre amarillo de esos grandes, donde guardaba todos mis papeles importantes, escrituras, recibos, cartas, la historia de una vida entera contenida en unos cuantos folios. Ahí estaba lo que necesitaba, la escritura de la casa, a mi nombre, firmada hacía más de 40 años, un testamento de mi esfuerzo, de mi sacrificio, y un papel más, un número que tenía anotado desde hacía tiempo. Un número que representaba una última línea de defensa, una última esperanza de justicia, pero que no había querido usar hasta ese día. El contacto de un abogado, viejo conocido mío, de esos que todavía respetan a los hombres mayores, que entienden el peso de las palabras, la validez de un juramento. Guardé el sobre dentro de mi chaqueta. Me puse el sombrero y salí a la calle sin hacer ruido mientras todos dormían, ajenos a la marea que estaba a punto de levantarse, a la transformación que se avecinaba. Caminé despacio, con esa calma de quien no tiene prisa, pero sí un propósito claro, una meta inquebrantable. La oficina del abogado no quedaba muy lejos, apenas unas cuadras subiendo por la avenida principal. El hombre, don Ramiro se llama, me recibió con una sonrisa. Ya me conocía de antes, porque años atrás lo había ayudado con un mueble de su casa, con mis propias manos, las mismas que ahora sostenían el futuro. Don José, qué sorpresa que lo trae por aquí tan temprano, me preguntó mientras me ofrecía asiento, con esa amabilidad genuina que se agradece en estos tiempos. Y yo, sin rodeos, saqué el sobre y lo puse sobre su escritorio,
como quien deposita una carga pesada. Ramiro, quiero dejar todo esto en regla. Quiero asegurarme de que, cuando yo ya no esté, las cosas se hagan como deben ser, y, mientras esté, que nadie me quite lo que es mío, lo que con tanto sudor y lágrimas construí. Él abrió el sobre, revisó los papeles con atención y asintió despacio, comprendiendo la gravedad del asunto, el peso de mis palabras, la tristeza contenida en mi voz. Está bien conservado todo, don José. ¿Quiere hacer un testamento o quiere hacer una restricción legal? Me preguntó con esa voz profesional que inspira confianza. Ambas cosas, le dije. Pero más que el testamento, quiero ahora mismo que figure por escrito que esta casa no puede ser vendida, hipotecada ni tocada por nadie sin mi firma y mi autorización, sin mi consentimiento explícito. Ramiro empezó a preparar los papeles, pidiéndome documentos, detalles, mientras yo le contaba por encima lo que había pasado en casa. No le di nombres, no hacía falta. Solo le dije que mi propio hijo había olvidado lo que era el respeto, lo que era la gratitud, lo que era el amor filial, y que no pensaba permitir que eso se convirtiera en costumbre, en una herida que no cerrara, en un patrón de abuso y de ingratitud. Estuvimos ahí como una hora, firmando, leyendo, poniendo en orden todo lo que había estado guardado por años, esperando su momento, como semillas que esperan la lluvia para brotar. Y cuando salí de ahí, con los papeles ya listos bajo el brazo, con el sello de la ley en mi poder, me sentí, ¿cómo le diré? Como si hubiera soltado un peso grande de encima, un peso que había estado cargando en mi alma por mucho tiempo, un nudo que por fin se desataba, porque ahora ya no era solo una cuestión de orgullo herido, no, era cuestión de ley, de justicia, de que mis derechos, mi dignidad, estuvieran blindados contra la avaricia y la ingratitud de mi propia sangre. Volví a casa caminando igual de despacio, saludando a uno que otro vecino que se asomaba, con esa curiosidad innata de la gente de pueblo. A esas alturas ya era media mañana. Cuando abrí la puerta con mis llaves nuevas, claro, esas que solo yo tenía, vi que todos estaban ya despiertos, moviéndose por la sala, la cocina, con esa tensión que se sentía en el aire, esa expectativa de lo que vendría. Algunos me miraron al entrar, otros fingieron que no me veían, con esa cobardía que esconde la culpa. Pero yo no estaba para discusiones vacías, para juegos de niños. Fui directo al comedor. Dejé el sobre con los papeles sobre la mesa, con un golpe seco que resonó en el silencio, y llamé con voz firme, con esa autoridad que nace de la experiencia y de la rectitud. Quiero que todos se sienten aquí un momento. Tengo algo que decirles. Se fueron acercando, unos con cara de pocos amigos, otros con curiosidad contenida, con el miedo asomándose en sus ojos. Mi hijo, el que había soltado aquella frase en la mesa, el detonante de todo, fue el último en llegar, arrastrando los pies, con la cabeza gacha, como si supiera lo que venía. Cuando ya estuvieron todos sentados, me senté yo también, con el sombrero en la mano, y hablé despacio, con la cadencia de quien cuenta una historia importante, una que marcará un antes y un después, una que definirá el futuro de todos y sobre todo el mío. Sé que estos días han estado raros, y que a lo mejor algunos piensan que exageré cambiando las cerraduras, pero quiero que lo entiendan de una vez. Esta casa la levanté yo con mis manos. Me costó años, sudor, sacrificios, y hasta hoy sigue estando a mi nombre, legalmente, legítimamente. Hoy fui con un abogado y firmé papeles para que eso quede más claro que nunca, para que no haya dudas, para que la verdad sea un escudo inquebrantable. Nadie puede vender ni mover ni decidir nada sobre esta casa si no soy yo. Y cuando yo ya no esté, cuando mi alma se eleve al cielo, las cosas se van a repartir como diga ese papel, no como a ustedes se les ocurra, no como su ambición les dicte. Vi las miradas que se cruzaban entre ellos, los murmullos que empezaban a nacer, las protestas bajitas, el intento de algunos de justificar lo injustificable. Otros se quedaron callados, asimilando la magnitud de mis palabras, la irreversibilidad de mis decisiones. Y les digo más, seguí, alzando un poco la voz para que nadie tuviera excusa para no escuchar, para que la lección se grabara a fuego en sus mentes. El respeto no se compra ni se hereda, se gana. Se gana con hechos, con amor, con gratitud, con lealtad. Si ustedes me respetan, esta seguirá siendo su casa, su refugio, su hogar. Si no, pues ya saben que tienen la puerta, y las llaves las tengo yo. No hubo gritos ni peleas, no hacía falta. Solo ese silencio denso que queda cuando las cosas se dicen sin dar vueltas.
Cuando la verdad es tan cruda que corta el aliento. Mi hijo bajó la cabeza, con la derrota en sus ojos. La nuera se cruzó de brazos, con el resentimiento bailando en su mirada. Mis nietos, esos pobrecitos, ni entendían bien lo que pasaba. Eran víctimas inocentes de la avaricia de sus padres. Me levanté, recogí el sobre, y antes de irme de nuevo a mi sillón, cerré con una frase que dije sin levantar la voz, pero que contenía todo el peso de mi corazón, toda la tristeza de un padre decepcionado. Prefiero estar solo en mi casa que acompañado y sintiéndome un estorbo. Así que ustedes deciden. Y me fui, dejando que cada quien pensara lo que quisiera, porque a veces la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, no con palabras vacías, no con sermones inútiles. Pero claro, eso no significa que todo quedó resuelto, no. Porque hay cosas que aunque uno las diga en voz alta, tardan en acomodarse, como piedras que se resisten a caer en su sitio. Y lo que pasó después de ese día, bueno, eso fue otra historia. Una historia que me confirmó que la vida y los hijos siempre tienen una sorpresa más, una prueba adicional que superar, una herida que no cierra fácilmente. Los días que siguieron a aquella mañana fueron, ¿cómo decirle? Más tranquilos por fuera, sí, pero no por dentro. La casa se sentía diferente, como un organismo que ha sido herido y que intenta sanar, pero cuya cicatriz aún duele, aún late. Ya no había ese ruido de risas forzadas, ni tampoco las bromas pesadas de mis hijos. Era como si todos anduvieran pisando en puntillas, con cuidado de no hacerme enojar, como si supieran que esta vez yo había puesto un límite serio, un muro infranqueable, una línea roja que no se podía cruzar sin consecuencias. Y le confieso algo, mijo. Eso no me daba gusto, ¿no? No lo hacía por orgullo, por querer demostrar quién manda, sino por necesidad, por un instinto básico de supervivencia emocional. Porque uno puede ser buen padre, buen abuelo, buena persona, pero llega el momento en que si no se hace respetar, si no se planta firme, lo pasan por encima, lo pisotean, lo convierten en una alfombra, en un mueble viejo y olvidado. El respeto, ese ingrediente esencial que se había evaporado de mi hogar, tenía que volver, aunque fuera a la fuerza. Cada mañana seguía con mi rutina de siempre. Me levantaba temprano, me preparaba mi café negro, ese compañero fiel de mis soledades y mis reflexiones, y me sentaba en el sillón junto a la ventana. Desde ahí veía pasar a los vecinos. Saludaba con la cabeza a quien me reconocía, y pensaba mucho. Pensaba en todo lo que había vivido, en cada gota de sudor que había derramado para levantar esa casa, en cómo había llegado a ese punto, a tener que defenderme de mi propia sangre. A veces me preguntaba en qué momento se había roto el respeto entre padre e hijo, porque no siempre fue así, no. Cuando mis muchachos eran pequeños, me miraban como si yo fuera el hombre más fuerte del mundo, su héroe, su refugio. Pero los años, las cosas de la vida, las tentaciones del mundo, van cambiando a las personas. Y a veces para mal, para un mal que te carcome el alma, que te deja con un peso en el corazón que parece nunca irse. Una tarde, mientras barría el patio, la brisa de la tarde acariciando mi rostro, mi nieta la más chica, con esa inocencia que solo los niños tienen, se me acercó. Tenía esa carita seria de quien quiere preguntar algo, pero no se atreve, con los ojos llenos de una curiosidad que no se podía ocultar. Y yo, sin mirarla directamente, seguí barriendo, sintiendo el peso de su pregunta antes de que la formulara, con esa intuición que solo los años y las penas te regalan. Dime, mi hija, no te quedes con la duda. Ella se quedó callada un momento, como reuniendo el valor, el coraje para soltar lo que llevaba dentro. Luego, con una voz suave, pero firme, preguntó: «Abuelito, ¿por qué cambiaste las llaves?». Esa pregunta me dio un golpe suave pero firme en el pecho, porque ahí me di cuenta de que para los niños las cosas no siempre son tan claras como para nosotros los adultos, que las complejidades de la vida, las intrigas, la avaricia, aún no han nublado su mirada, su corazón. Me agaché un poco apoyándome en el palo de la escoba para estar a su altura, para que mi mensaje le llegara directo al alma, y le contesté con la voz cargada de una ternura que rara vez mostraba, porque a veces, para que los grandes entiendan, hay que hacer cosas que parecen raras, mi hija, pero es para que no se olviden de que el respeto es lo primero, la base de todo, el cimiento sobre el que se construye una familia, una vida, una sociedad. Ella asintió con la cabeza, sin preguntar más, como si mis palabras hubieran encajado perfectamente en su pequeña mente, en su corazón puro, y en su mirada, le juro, vi algo que hacía tiempo no veía en los ojos de nadie en esa casa.
Cariño de verdad. No lástima, no obligación, sino un amor genuino, sin filtros, sin intereses, sin esa herida que no cierra. Un amor que me dio una punzada de tristeza y de esperanza, al mismo tiempo. Pasaron 2 semanas así, sin grandes conflictos, pero con esa tensión flotando en el aire, como una niebla densa que lo cubría todo. Yo mantenía mis papeles guardados, mis cosas en orden, no dejaba nada a la vista. Ya había aprendido a no confiar del todo, ni siquiera en los de la familia, no. Porque cuando uno envejece, aprende a ver cosas que antes no quería ver, a descifrar los secretos que se esconden detrás de las sonrisas, a leer entre líneas las intenciones ocultas, la avaricia que pudre el alma, el veneno que se esconde bajo una fachada de normalidad. Aprendí a ver esa forma en que mis hijos se miraban entre ellos, hablando en clave, planeando cosas a mis espaldas, quizás pensando cómo hacer con la casa, con mis cosas, sin que yo me diera cuenta, cómo sacarme de en medio como un estorbo. Hasta que un día uno de ellos se acercó con un papel en la mano. Era mi hijo mayor, el que siempre había sido más callado, más reservado, pero que ahora venía con cara seria, con una determinación que no le conocía, una determinación que me puso en alerta, que encendió todas mis alarmas. Se sentó frente a mí y me dijo con la voz baja, casi un murmullo: «Papá, estuve pensando, ¿no sería mejor si ya dejáramos todo arreglado para que no haya líos después?» Yo lo miré fijo, a los ojos, con la certeza que solo dan los años, la experiencia, el conocimiento de mi propia sangre. Sabía exactamente a qué se refería, a qué se referían sus palabras, su intención oculta, y sin perder la calma, con la voz más tranquila que pude, le contesté: «¿Y por qué te preocupa ahora eso si nunca antes te importó? ¿Por qué ahora esta prisa por arreglar cosas que antes no te importaban?» Él bajó la mirada, avergonzado, sin respuesta. «Porque ya no estamos tan jóvenes, papá, y no quiero que haya problemas entre los hermanos el día de mañana, por el reparto, por la herencia». Le di un sorbo a mi café, ese que ya se había enfriado, pero que me seguía acompañando en mis batallas. Lo miré otra vez, con esa mezcla de tristeza y resignación que solo un padre puede sentir, y le dije, con una firmeza que no admitía réplicas: «Eso ya está arreglado, hijo. Fui con el abogado. Todo está escrito y firmado, y no va a haber problemas porque todo se va a hacer como yo lo dejé, como yo lo decidí, sin injerencias, sin modificaciones». Él apretó el papel en la mano, con los nudillos blancos, pero no dijo nada más, porque el peso de mis palabras lo había silenciado, lo había dejado sin argumentos. Se levantó y se fue serio, con la derrota marcada en su rostro, con la frustración en sus ojos. Y ahí, sentado otra vez solo, con mi café al lado, entendí que no era solo una cuestión de respeto, era que el tiempo había pasado, las cosas habían cambiado, y yo seguía aferrado a cuidar lo que era mío, lo que me había costado la vida. Porque nadie más lo iba a hacer por mí, ¿no? Esa misma noche, mientras todos dormían, con el silencio de la noche como único testigo, me levanté otra vez. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua, sintiendo la necesidad de mojar mi garganta, de calmar la sed que me producía la tristeza, la decepción, y me quedé ahí parado un buen rato, mirando la casa en silencio. Cada ladrillo, cada mueble, cada rincón, cada objeto tenía algo mío, mi esfuerzo, mi historia, mis recuerdos. Y aunque por fuera parecía una casa más, para mí era mucho más que paredes y techos. Era mi vida, mi legado. Me prometí a mí mismo, con la voz de mi corazón como juramento, que no iba a dejar que nada ni nadie me quitara eso, que no iba a permitir que mi dignidad fuera pisoteada, que mi hogar se convirtiera en un campo de batalla. Y si algún día tenía que irme, sería porque yo lo decidí, porque mi alma así lo quisiera, no porque me echaran, no porque me convirtieran en un estorbo. Pero lo que no sabía era que esa decisión que había tomado semanas atrás, de cambiar las cerraduras y poner las cosas en regla, iba a traer consecuencias que yo no esperaba. No, porque los hijos, cuando se sienten desplazados, cuando sienten que sus intereses están en juego, no siempre reaccionan con calma, con sensatez. A veces la avaricia y el resentimiento los empujan a hacer cosas impensables, a cruzar límites que jamás imaginaron. Y eso lo descubriría muy pronto, en carne propia, con un peso en el corazón, con una herida que no cerraría fácilmente. La marea de ingratitud aún tenía un golpe más que dar, una última embestida que yo tendría que resistir con la misma fuerza, la misma dignidad que me había traído hasta aquí. No hacía falta que nadie me lo dijera. Yo ya sentía en el aire que algo se estaba cocinando,
que una nueva estrategia, un nuevo ataque, se estaba gestando. No era solo el silencio ni las miradas de mis hijos por encima del hombro. Era esa manera en que bajaban el tono de voz cuando yo entraba a la sala, como si mis oídos, mi presencia, fueran una molestia, un obstáculo para sus planes. O como de repente se encerraban en el cuarto con el celular pegado a la oreja, susurrando, conspirando. Uno no necesita ser adivino para saber cuándo en su propia casa están tramando algo, cuando la deslealtad se convierte en el pan de cada día, en el alimento de la avaricia. Y le voy a decir algo con el corazón en la mano, con la sinceridad que solo dan los años y el dolor. No me sorprendía, ¿no? Porque cuando uno deja de servirles a los hijos como ellos esperan, cuando ya no eres un proveedor, un sostén incondicional, ya no lo ven como un padre, sino como un estorbo, como un mueble viejo que ocupa espacio, que genera gastos que ya no tiene utilidad. Y yo, por mucho que me doliera pensarlo, por mucho que la herida me sangrara, ya lo había aceptado. Ya había asumido esa cruda realidad, esa verdad incómoda. Fue un miércoles por la tarde, lo recuerdo bien. Yo estaba sentado en mi sillón de siempre, con la ventana abierta, mirando la calle. La luz del sol ya estaba bajando, dando esa sombra larga que siempre me ha gustado ver. Porque me recuerda que el día se acaba, pero todavía no del todo. Que siempre queda un resquicio de luz, una última oportunidad. De repente, mi hijo menor se me acercó. El mismo que había soltado aquella frase en la mesa, el mismo que me había mirado como si fuera un mueble viejo, sin valor, sin alma. Se sentó frente a mí con las manos juntas, mirando al suelo, con ese nerviosismo que delata la culpa, la mala intención. «Papá», me dijo con esa voz que usan los que no saben por dónde empezar, los que intentan suavizar un golpe, un ataque. «Hemos estado hablando con mis hermanos». Yo no le contesté, solo seguí mirando por la ventana, como si el asunto no fuera conmigo, como si las nubes que se amontonaban en el horizonte fueran más interesantes que sus palabras, porque ya sabía por dónde iba, ya había visto esa película antes, ya había intuido su plan macabro, su intento de deshacerse de mí. «Y creemos que sería mejor», siguió él con la voz temblorosa, «que te fueras a un lugar donde estés más cuidado, ¿sabes? Un lugar para gente mayor donde tengas enfermeros, doctores». Ahí mismo bajé lentamente la mirada y lo encaré fijo, a los ojos, sin apuro, sin rabia, con esa calma que precede a la tormenta, con la frialdad de quien ya ha sido traicionado tantas veces que el dolor ya no sorprende, solo confirma. ¿Un asilo?, le pregunté como si no supiera, como si sus palabras fueran un enigma que yo apenas empezaba a descifrar, pero que en realidad ya tenía la respuesta. «No es porque no te queramos aquí, papá, es por tu bien», se atrevió a decir levantando la cara, con una hipocresía que me revolvió el estómago, con una desfachatez que me dejó mudo. Me le quedé mirando largo rato, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta, como el peso en mi corazón se hacía más grande, más denso, hasta que respiré hondo y le dije con la voz más tranquila que me salió, la voz de un hombre que ha visto demasiado, que ha sufrido en silencio demasiadas veces. «¿Y ya tienen el lugar escogido?», le pregunté. Él se encogió de hombros, con una displicencia que me quemó por dentro. No esperaba que yo lo tomara así, no esperaba mi calma, mi frialdad. Estuvimos viendo opciones, sí. En ese momento lo entendí todo. No era solo cuestión de querer sacarme de en medio, de liberarse de una carga, no. Era cuestión de papeles, de dinero, de quedarse con lo que era mío, de heredar en vida, de despojarme de mi legado, de mi dignidad. Y pensé, si creen que voy a irme de esta casa como si nada, como un cordero al matadero, no me conocen. No saben de qué estoy hecho, no conocen la fuerza de mi espíritu, la tenacidad de mi voluntad. Pero no dije nada más. Me levanté despacio de mi sillón, con la calma de siempre, con la serenidad de quien ya tiene un plan, una estrategia, y fui hacia la cocina. Abrí el cajón donde guardaba las llaves nuevas, las que solo yo tenía, las únicas que me daban acceso, la última línea de defensa. Las miré un segundo, sentí su peso en la mano, el metal frío contra mi piel arrugada, y las volví a guardar. Sabía que se acercaba el momento de actuar, el momento de dar el siguiente paso, el definitivo, el que pondría fin a esta farsa, a esta agonía. Esa noche no cené con ellos. Cerré la puerta de mi cuarto, con el candado que yo mismo había puesto, y me quedé allí en silencio, pensando, recordando cosas, como si mi vida pasara ante mis ojos, como un carrete de película.
desde el día en que puse el primer ladrillo de esa casa, con la ilusión de construir un hogar, hasta el día en que vi nacer a cada uno de mis hijos, con la promesa de darles todo, de protegerlos, de amarlos. Pensaba si en algún momento había sido injusto con ellos, si les había faltado algo, si había cometido algún error que justificara tanta ingratitud, tanto resentimiento, y siempre llegaba a la misma conclusión. Hice lo mejor que pude con lo que tenía, con mis limitaciones, con mis errores, pero siempre con amor, siempre con el corazón. Por la mañana, cuando el sol apenas empezaba a asomar, tiñendo el cielo de un color rosado, me levanté más temprano que de costumbre. Me vestí con mi camisa azul clara, la que uso para las cosas importantes, para los momentos decisivos, para los días en que el destino se juega una carta, y salí a caminar por el barrio, con la mente clara, el corazón firme, la decisión tomada. Pasé por la ferretería. Saludé al viejo Felipe, mi compañero de cafés, mi confidente silencioso, y compré un candado nuevo, grande, de esos que no se abren con cualquier cosa, de esos que imponen respeto. Volví a la casa antes de que se despertaran, antes de que el sol iluminara sus planes macabros. Cerré bien la puerta, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, de que no hubiera grietas por donde se colara la maldad, y me senté otra vez en mi sillón, esperando a que se levantaran, esperando el momento de la verdad, el momento de poner el último límite, de trazar la última línea en la arena. Cuando empezaron a salir de sus cuartos, uno por uno, con el sueño aún en los ojos, vi en sus caras la sorpresa de verme ahí, vestido, listo como si nada, como si la noche anterior no hubiera existido, como si sus palabras no me hubieran herido. Mi hijo menor fue el primero en hablar, con esa voz nerviosa que no logra esconder la cobardía. «Papá, ¿lo pensaste?» Yo asentí lentamente, con la cabeza en alto, con la mirada firme. «Sí, lo pensé y decidí que no voy a ir a ningún asilo, ¿no? Esta es mi casa, mi hogar, mi refugio, y aquí me quedo». Él apretó los labios molesto, con la rabia contenida en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo más, levanté la mano, con un gesto que detuvo sus palabras, que silenció sus protestas. Y además decidí otra cosa. Me levanté del sillón, saqué el candado del bolsillo y lo mostré en el aire para que todos lo vieran, para que la magnitud de mi decisión fuera palpable, innegable. A partir de hoy esta casa va a estar cerrada con esto. Quien no respete, quien no entienda que aquí no se saca al padre como si fuera basura, se va y no vuelve a entrar. Hubo silencio. Un silencio sepulcral, cargado de asombro, de incredulidad, de derrota. Nadie se movió, nadie se atrevió a desafiarme. Yo caminé hasta la puerta con pasos firmes, decididos. Coloqué el candado en el portón principal y lo cerré con llave. Con un sonido metálico que resonó en el silencio de la casa, un sonido que era una sentencia, un ultimátum. «Así se hacen las cosas, hijos», les dije mientras guardaba las llaves en el bolsillo, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la paz de la convicción. No con gritos, no con insultos, sino con hechos, con decisiones firmes, con la dignidad que a veces se nos olvida proteger. Y allí quedó todo en silencio. Nadie supo qué decir. Nadie se atrevió a discutir conmigo, porque en ese momento ellos entendieron que el viejo inútil todavía tenía manos firmes para cerrar una puerta y no volverla a abrir si no había respeto, si no había amor, si no había gratitud. Entendieron que la herida que habían abierto en mi corazón me había dado la fuerza para cerrarles la puerta de su propio hogar, para mostrarles que la paciencia tiene un límite y que el amor a veces también exige respeto. Un peso en el corazón, sí, pero un peso que me hacía más fuerte, más determinado. Después de aquella mañana en que puse el candado en la puerta, el ambiente en la casa cambió por completo. No era ya solo el silencio incómodo de antes. Ahora había algo más. Una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Una atmósfera cargada de resentimiento y de miedo. Nadie se atrevía a decirme nada de frente, a mirarme a los ojos, a desafiar mi autoridad. Pero yo sentía las miradas, los ojos que me seguían a cada paso, los murmullos cuando me daba la vuelta, los susurros que se apagaban al percibir mi presencia. Mis hijos seguían ahí, sí, pero caminaban como si estuvieran pisando vidrio, con cuidado de no hacerme enojar, de no provocar mi ira. Y yo, sentado en mi sillón de siempre, mirando por la ventana, sentía que por fin se había puesto orden donde hacía falta, que la balanza se había equilibrado, que el respeto había vuelto a mi hogar, aunque fuera por la fuerza, aunque fuera a base de decisiones dolorosas. No era venganza lo mío, no era rabia,
No era resentimiento, no, era respeto, era dignidad. Y si tenía que hacer sentir a todos que esa casa seguía siendo mía, para que se acordaran de quién la construyó, de quién la levantó con tanto esfuerzo y sacrificio, pues lo haría las veces que fueran necesarias, las veces que el destino o la avaricia de mis hijos me lo exigieran. Yo no había cosechado lo que sembré en ellos, no, pero no iba a permitir que me despojaran de lo que era mío, de mi legado, de mi historia, y esa certeza me daba una paz extraña, una calma que me permitía respirar, a pesar del peso en mi corazón. Una tarde, mientras limpiaba mi escopeta vieja, esa que tengo solo por recuerdo, por la historia que encierra, no por cazar, se me acercó uno de mis hijos, no el menor sino el del medio, el que siempre había sido más reflexivo, más consciente. Se sentó en silencio a mi lado, mirando al piso con la cabeza gacha, con una vergüenza que no podía ocultar, hasta que por fin soltó, con un suspiro que venía desde lo más profundo de su alma: «Papá, creo que nos pasamos de la raya». Yo no le respondí de inmediato. Seguí limpiando el cañón de la escopeta, con movimientos lentos, medidos, como si lo que me acababa de decir no fuera importante, como si sus palabras no me afectaran. Pero por dentro sentía algo removiéndose, algo que se despertaba, porque aunque uno quiera hacerse el fuerte, aunque uno diga que no necesita a nadie, que ya no le duele nada, sigue siendo padre. Y que un hijo reconozca algo así, que admita su error, no es poca cosa, no, es una gota de lluvia en un desierto, una chispa de esperanza en la oscuridad. Cuando terminé de pasarle el trapo a la escopeta, la guardé en su sitio, en el armario, en su lugar de honor. Cerré el armario con llave y me volví a sentar en el sillón, a su lado. Solo entonces lo miré, a los ojos, con la intensidad de quien busca la verdad, la sinceridad en la mirada. «¿Y por qué lo dices ahora?», le pregunté con una voz que era una mezcla de curiosidad y de cautela. Él se encogió de hombros, con un gesto de resignación, de arrepentimiento. «Porque lo hemos hablado entre nosotros y creo que no supimos valorar todo lo que hiciste por nosotros, papá. Todo lo que te sacrificaste, todo lo que nos diste». Sus palabras eran sinceras. Lo noté. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. Pero también entendí que no todos en la casa pensaban igual. Porque mientras uno hablaba así, con arrepentimiento, los otros seguían mirándome como si yo fuera un obstáculo, algo que estaba allí solo porque aún no sabían cómo quitarlo del medio, cómo deshacerse de esa herida que no cerraba en sus planes de avaricia. Le dije simplemente: «Me alegra que lo entiendas, hijo, pero eso no cambia nada. Las reglas ya están puestas, los límites ya están trazados, y no hay vuelta atrás». Él asintió en silencio, con la cabeza gacha, con la derrota en sus ojos. Se levantó y se fue, dejando un vacío en el aire, un eco de sus palabras, de su arrepentimiento. Y yo me quedé otra vez solo con mi café al lado, pensando en cómo había llegado hasta ese punto. Porque no es fácil llegar a viejo y darse cuenta de que tiene que poner límites a sus propios hijos. Pero a veces es la única forma de que las cosas no se descontrolen, de que el caos no se apodere de tu vida, de tu hogar, de tu dignidad. Es el último café, sí, pero también es el café de la verdad, de la justicia, de la paz interior. Esa misma noche, después de cenar, volví a revisar los papeles con calma. Saqué el sobre donde guardaba la escritura de la casa, los papeles del abogado, todo en orden. Quería estar seguro de que, si algún día llegaban con ideas raras, con nuevas estrategias para despojarme de lo mío, yo tuviera todo listo para defenderme, para proteger lo que era mío. No me temblaba la mano al hacerlo. Era simplemente precaución, sabiduría, como quien revisa las cerraduras antes de dormir, como quien se asegura de que no hay fantasmas escondidos en la oscuridad. Pero lo que no esperaba fue lo que pasó el día siguiente, porque al amanecer, mientras me preparaba el café, ese ritual sagrado de cada mañana, escuché un ruido en la entrada, un ruido metálico, inconfundible. Fui a asomarme y vi que uno de mis hijos, el menor justamente, el más ambicioso, el más descarado, estaba tratando de forzar el candado con una herramienta. No me vio de inmediato. Yo me quedé parado en la puerta de la cocina, mirando en silencio, esperando, con el corazón latiendo despacio, pero con la firmeza de una roca. Y cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, su rostro se puso blanco, se detuvo en seco, con la herramienta aún en la mano. «¿Qué haces?», le pregunté con la voz baja, pero firme, con la autoridad que me daban los años, el dolor, la decepción.
Él se giró con el rostro tenso, con la culpa en sus ojos, y no supo qué decir al principio. Nada, papá. Solo estaba revisando. No terminé de escuchar la excusa, la mentira mal contada. Me acerqué despacio, con las manos en los bolsillos, con la calma de quien ya ha visto demasiado, de quien ya no se sorprende de nada. Y le hablé de frente, con los ojos clavados en los suyos, con la determinación de quien ya ha tomado una decisión. No hace falta que me expliques. Sé lo que estás haciendo y te lo voy a decir una sola vez, para que quede claro, para que no haya dudas. El que quiera quedarse aquí lo hace respetando mis reglas, mis decisiones, mi autoridad. El que no, agarra sus cosas y se va. Así de simple, así de claro. Él bajó la cabeza, con la derrota en sus ojos, pero no dijo nada más. Guardó la herramienta en el bolsillo y se fue caminando despacio hacia adentro, con el rastro de mis palabras grabado en su conciencia. Y yo me quedé ahí de pie frente al portón, con el corazón apretado, pero firme, porque a veces, aunque duela, uno tiene que demostrar que sigue siendo el dueño de su casa, de su vida, de su dignidad. La herida que nos cierra, a veces, es la que nos da la fuerza para luchar, para defendernos. Esa tarde tomé una decisión aún más fuerte, más definitiva, que sellaría el destino de mi hogar. Llamé de nuevo al abogado don Ramiro, mi compañero en esta batalla silenciosa. Le pedí que viniera a la casa, que necesitaba dejar todo por escrito de una forma todavía más clara, más contundente, más inquebrantable. Y cuando llegó le expliqué, con la voz cargada de una determinación que nacía del dolor, pero también de la sabiduría. Quiero que se haga un acta notarial donde conste que mientras yo viva, esta casa es mía, intransferible, intocable, y que cualquier intento de sacarme de aquí o de cambiar las cosas sin mi permiso sea considerado ilegal, un delito, un atentado contra mi propiedad y mi dignidad. Ramiro tomó nota de todo, con la seriedad que lo caracterizaba. Redactó el documento ahí mismo en el comedor, con mis hijos mirando desde el pasillo en silencio, con la impotencia reflejada en sus rostros. Sabían que no podían hacer nada, que la ley estaba de mi lado, que mis decisiones eran inquebrantables. Ya firmamos el acta, yo con pulso firme, con la convicción de que estaba haciendo lo correcto, lo necesario. Y cuando el abogado se fue, me senté de nuevo en mi sillón, con la cabeza en alto, con la paz que solo da la certeza de haber actuado con rectitud, con dignidad. Porque esa era la última pieza que me faltaba para quedarme tranquilo, para sentir que había protegido lo mío, que había defendido mi legado, que había sembrado una semilla de respeto en un terreno árido. Pero claro, uno nunca puede confiarse del todo, no. Y lo que pasó algunos días después fue algo que me demostró que aunque uno ponga todas las trabas legales, todos los candados, todas las actas notariales, hay cosas que solo se resuelven de una manera, con carácter, con presencia, con la palabra bien puesta, con la firmeza del alma. Y esa parte es así que no se la va a imaginar usted tan fácil, porque la vida y los hijos siempre tienen una sorpresa más, una última jugada, un último intento de despojarte de lo que es tuyo, de pisotear tu dignidad. Pasaron varios días en los que la casa se mantuvo en ese silencio tenso, como si todos esperaran a ver quién se atrevía a romperlo primero, quién sería el próximo en desafiar mi autoridad. Yo seguía con mi rutina de siempre, levantándome temprano, preparando mi café solo, barriendo el patio con calma, revisando las plantas que tenía junto a la ventana. Y aunque por fuera todo parecía igual, yo sabía que por dentro algo se estaba moviendo, que la marea de ingratitud seguía agitándose, buscando una grieta por donde colarse, porque después de lo que había pasado con el candado y con el abogado, ninguno de mis hijos había vuelto a decirme una palabra de frente, a mirarme a los ojos. Pero yo no soy ingenuo, mi hijo. Uno puede envejecer, puede perder el pelo, la fuerza en las manos, pero la cabeza, si uno la cuida, sigue funcionando, sigue discerniendo, sigue leyendo entre líneas. Y yo notaba el movimiento de ellos, sus salidas, sus llamadas, las visitas que llegaban sin avisar y que no me saludaban, como si yo fuera invisible en mi propia casa, un fantasma que no existía. Una mañana, mientras estaba sentado en el patio limpiando el polvo de mi vieja radio, esa que me acompañaba en mis soledades, escuché que el hijo del medio hablaba por teléfono en la cocina. No me acerqué, pero desde donde estaba se escuchaba claro, las palabras flotando en el aire, cargadas de una intención que no me gustaba. Decía algo de papeles, de hacer el trámite cuanto antes, de antes de que se nos complique más.
Y entonces lo confirmé. No iban a dejar las cosas quietas, no. Por mucho que yo hubiera firmado con el abogado, por mucho que la ley estuviera de mi lado, ellos seguían buscando la vuelta para quedarse con lo que era mío, para sacarme de mi lugar, para despojarme de mi casa, de mi dignidad. Esa misma tarde decidí hacer algo que hasta entonces había postergado. Una última jugada, una última carta para defender lo que era mío, para poner fin a esta agonía. Salí de la casa con mis llaves y el candado en el bolsillo y fui directo a la notaría del pueblo, con el corazón latiendo con una mezcla de tristeza y de determinación. Llevaba en la mano el sobre con todos mis papeles, los documentos firmados, el testamento de mi vida, de mi esfuerzo. Al llegar hablé con el notario jefe, un hombre mayor que ya me conocía de antes, de cuando había comprado el terreno donde estaba la casa, con la ilusión de construir un hogar. Le expliqué la situación sin adornos, sin eufemismos, con la crudeza de la verdad. Mis hijos están buscando la forma de quitarme lo que es mío, y quiero dejar todo más atado todavía, más blindado, más inquebrantable. Que quede constancia escrita de que esta casa me pertenece hasta el último día que yo respire, y que si intentan mover un papel sin mi permiso, se metan en un problema legal grande, un problema que no puedan solucionar. Don Bonilla, el notario, entendió de inmediato, con la sabiduría que le daban los años y la experiencia. Me hizo firmar un documento adicional, una especie de declaración jurada, y archivó una copia en su oficina, un respaldo más, una capa adicional de protección. Cuando terminé, salí de ahí con la cabeza un poco más tranquila, con la certeza de que había hecho todo lo posible para proteger lo mío. Porque ya no se trataba solo de palabras entre familia, de promesas rotas, de amores olvidados. Ahora la ley estaba de mi lado, de forma que nadie pudiera torcerla, nadie pudiera manipularla, nadie pudiera despojarme de lo que era mío. Al volver a casa encontré a todos reunidos en la sala. No sé si fue casualidad o si ya estaban esperando algo, esperando mi regreso para lanzar su último ataque. Dejé mis papeles en el cuarto y me senté en mi sillón de siempre, con la calma de quien ya ha librado 1000 batallas. Fue entonces cuando el menor se levantó y, mirándome con una mezcla de nervios y rabia, dijo en voz alta, con esa voz que intentaba ser desafiante, pero que traicionaba el miedo. «Papá, tenemos que hablar». Le hice un gesto para que hablara, para que soltara el veneno que llevaba dentro, para que revelara su último plan. Y ahí, delante de todos, soltó lo que ya imaginaba, lo que mi corazón ya había intuido, que habían hablado con un abogado por su cuenta, que querían hacer un traspaso, que decían que yo ya no estaba en condiciones de manejar las cosas solo, que era un viejo inútil. Y mientras lo decía, noté que algunos de mis otros hijos asentían con la cabeza, como si estuvieran todos en el mismo plan, en la misma conspiración. Esperé a que terminara, a que vaciara su bolsa de mentiras y de ambición. Y cuando por fin se hizo silencio, me levanté despacio, apoyándome con ambas manos en los brazos del sillón, sintiendo el peso de mis años, pero también la fuerza de mi dignidad. Los miré a todos, uno por uno, sin apuro, con la calma de quien ya ha visto demasiado, de quien ya no se deja engañar, y les dije con voz firme, clara, sin gritar, pero con una autoridad que resonó en cada rincón de la casa. Ustedes creen que porque uno tiene el pelo blanco y camina más despacio ya no entiende, ¿verdad? Creen que pueden decidir por mí, que pueden jugar a ser dueños de lo que no construyeron, de lo que no les pertenece. Pero se equivocan. Porque yo puedo ser viejo, sí, pero no soy ningún tonto. Ya dejé todo arreglado y les aviso ahora para que no pierdan tiempo. Si alguno de ustedes intenta mover un papel, cambiar algo sin mi permiso, se van a enfrentar a la ley y se va a enfrentar a mí. Hubo un silencio tan grande que se podía escuchar el zumbido de la nevera, el latido de los corazones, el miedo que se apoderaba de ellos. Nadie se atrevió a decir nada, ni siquiera el menor, el mismo que había empezado todo. Y yo, en vez de volver a sentarme, caminé hasta la puerta, saqué el candado del bolsillo y lo coloqué de nuevo en el portón, cerrando con firmeza, con un sonido que sellaba el destino de mi hogar. Luego, con las llaves en la mano, me giré y añadí, con una voz que era una sentencia, una advertencia, una última lección. A partir de hoy, si alguno quiere entrar o salir, será bajo mis condiciones, bajo mis reglas. Y quien no esté de acuerdo, que se vaya, que busque otro lugar. Ya estoy grande, sí, pero todavía tengo fuerza para cerrar esta puerta yo mismo, para defender lo que es mío, para proteger mi dignidad. Y así lo hice. Dejé la casa cerrada por dentro con el candado puesto, con la certeza de que había hecho lo correcto, lo necesario. Me senté de nuevo en el sillón,
Encendí mi radio y me quedé escuchando música vieja mientras los demás se dispersaban en silencio, con la derrota en sus ojos, con la frustración en sus almas. Porque ahí en ese momento, ellos entendieron que el abuelo, el viejo inútil, todavía mandaba en su propia casa y que mientras yo estuviera vivo, nadie me iba a sacar de lo que era mío. Nadie iba a pisotear mi dignidad. Pero aún así, había algo que me decía que esa historia todavía no había terminado. No. Porque cuando el orgullo se mete en el corazón de la gente, cuando la avaricia se enraiza en el alma, siempre hay un movimiento más, un último intento, una última jugada. Y yo estaba listo para lo que viniera, con el corazón firme, con la mente clara, con la sabiduría que dan los años y el dolor, con la herida que no cierra, pero que me hace más fuerte. Después de aquella tarde en que dejé las cosas claras, con el candado puesto y la llave bien guardada en mi bolsillo, pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas se calmarían. Que mis hijos entenderían de una vez por todas que conmigo ya no se jugaba, que yo no era un viejo al que se podía manejar a su antojo. Pero me equivoqué, mijo. Porque cuando el dinero está de por medio, cuando la ambición se mete en el corazón de la gente, el respeto ya no pesa lo mismo, la gratitud se evapora, el amor se pudre. Y le voy a decir algo. Por más que uno los haya criado, les haya dado de comer, los haya llevado al médico cuando eran niños, a veces los hijos olvidan. Olvidan rápido. Se olvidan de los sacrificios, de las noches sin dormir, de los sueños postergados. Se olvidan de que uno les dio la vida, de que uno les dio todo lo que tenía, y se concentran solo en lo que pueden sacar, en lo que pueden obtener, en lo que pueden heredar. Y esa es una herida que no cierra, que sangra por dentro, que te roba la paz, que te deja con un peso en el corazón que parece nunca irse. Fue una mañana de jueves. Yo lo recuerdo bien porque los jueves siempre me gusta limpiar el patio. Es mi ritual, mi momento de conexión con la tierra, con la vida. Ese día estaba barriendo con el sol todavía bajito, cuando escuché un ruido extraño afuera en la reja, un sonido metálico, sospechoso. Al principio pensé que era el viento, que alguna rama se había caído, pero no. Me acerqué despacio y vi un hombre, uno que no era de la familia, forzando el candado con una herramienta. Un desconocido, joven, con gorra y lentes oscuros, con esa pinta de quien no trae buenas intenciones. No me había visto. Me quedé parado mirándolo desde el porche, con la escoba en la mano, sintiendo cómo la sangre me hervía, cómo la rabia se apoderaba de mí, pero manteniendo la calma exterior, hasta que él levantó la vista y se quedó helado al verme allí, como un fantasma que había aparecido de la nada. ¿Quién es usted?, le pregunté sin levantar la voz, con esa frialdad que congela, que impone respeto. El hombre no respondió, se quedó mudo, paralizado por el miedo, por la sorpresa. Soltó la herramienta, dio un paso atrás, con la intención de huir, de desaparecer, y en ese momento vi salir a mi hijo menor desde el costado de la casa. Lo vi clarito, con la cara pálida, mirándome como si me hubiera pillado en medio de un pecado, como si él no tuviera nada que ver, como si fuera una víctima inocente. ¿Qué está pasando aquí?, volví a preguntar esta vez mirando directo a mi hijo, con los ojos clavados en los suyos, buscando una explicación, una verdad que ya conocía. Él titubeó, se rascó la nuca, con ese gesto nervioso que delata la mentira, la culpa, y al final soltó medio nervioso, medio avergonzado. Es un amigo. Solo venía a ayudarme a cambiar el candado. Ahí lo entendí todo. No era un amigo ni nada por el estilo. Lo había traído para intentar sacarme de mi propia casa, para romper el candado y entrar sin pedirme permiso, sin respetar mi autoridad, sin respetar mi dignidad. Y le voy a decir algo, mijo. En ese momento sentí algo en el pecho. No era tristeza, no era rabia, no era dolor. Era una certeza fría de esas que duelen pero no se lloran. De esas que te confirman que la herida que te han causado es más profunda de lo que imaginabas, que la traición no tiene límites. Así que hasta ese punto llegamos, le dije sin moverme, con la voz cargada de una decepción que me quemaba por dentro. Traer extraños a la casa de tu propio padre para forzar una puerta, para despojarme de lo mío. Él bajó la cabeza con la vergüenza marcando su rostro, con la derrota en sus ojos. El hombre se fue rápido, casi corriendo, dejando la herramienta tirada en el piso, como si quisiera borrar su presencia, su participación en el acto. Yo me agaché, la recogí con calma, con la lentitud de quien ya no tiene prisa, y se la entregué en la mano a mi hijo, el mismo que había intentado forzar mi puerta, mi hogar, mi dignidad. Llévate esto, le dije. Y escúchame bien.
La próxima vez que intentes algo así, no voy a hablar. Voy a llamar a la policía y se acaba el asunto. Él asintió en silencio, con la cabeza gacha. Tomó la herramienta y se fue para adentro, dejando un vacío en el aire, un eco de mis palabras. Yo me quedé allí un rato más, con el corazón latiendo despacio, mirando el portón, el candado que había sido violentado. La llave seguía en mi bolsillo, y allí iba a quedarse mientras yo respirara, mientras mi alma siguiera en este cuerpo, porque no iba a permitir que nadie me quitara lo que era mío, lo que con tanto esfuerzo había construido. La herida que nos cierra, a veces, nos obliga a tomar decisiones extremas. Esa misma tarde, después de lo que había pasado, decidí no quedarme solo con el enojo, con la tristeza, con la decepción. Agarré el teléfono, llamé a don Ramiro, el abogado, mi aliado en esta batalla, y le pedí que viniera una vez más, que la situación se había vuelto más grave, más compleja. Cuando llegó, le conté todo lo que había pasado, detalle por detalle, sin omitir nada, con la crudeza de la verdad. Él serio, con el rostro preocupado, me dijo: «Don José, ya esto pasa de una simple pelea de familia. Esto ya es otra cosa. Si quiere, podemos levantar un acta y notificar a las autoridades para que quede constancia legal de lo que está sucediendo, para que sus hijos entiendan la gravedad de sus actos». Yo lo pensé un momento, mirando mis manos, que ya no son tan fuertes como antes, pero todavía sirven para escribir, para firmar, para defender lo mío. «Hágalo», le dije, con la voz firme, con la decisión inquebrantable. «Quiero que todo quede por escrito, y si hace falta que se presenten en la casa, que mis hijos entiendan que esto ya no es un juego, que las consecuencias serán reales, dolorosas». Esa misma noche firmé el acta, el documento que confirmaba la denuncia, la advertencia. Y al día siguiente, llegaron 2 oficiales hasta la casa con el abogado, con la ley de mi lado. No fue un escándalo, no hacía falta. Solo entraron, tomaron nota, dejaron la notificación pegada en la puerta principal, un documento oficial diciendo que esa propiedad no podía ser intervenida sin autorización expresa del dueño, que en este caso era yo, y que cualquier intento de desalojo o de manipulación sería sancionado por la ley. Cuando mis hijos vieron eso, algunos se molestaron, con la rabia en sus ojos, con la frustración en sus almas. Otros se quedaron en silencio, asimilando la magnitud de la situación, la gravedad de sus actos. Pero ninguno se atrevió a decirme nada de frente, a desafiar mi autoridad, a ignorar la presencia de la ley. Yo me senté en mi sillón de siempre, encendí la radio y seguí con mi vida. Porque a esa altura lo único que me importaba era tener paz. No venganza, no bronca, no resentimiento, solo paz. Esa tranquilidad que solo llega cuando uno ha defendido lo suyo, cuando ha puesto límites claros, cuando ha protegido su dignidad. Esa noche, mientras miraba por la ventana con el cielo estrellado, pensé en cómo había cambiado todo, en cómo pasé de ser el padre que los cuidaba, que les daba de comer, que los protegía con su vida, a ser el viejo que les estorba, el obstáculo en su camino hacia la riqueza, la comodidad. Y entendí que eso, por más que duela, por más que la herida que no cierra te desgarre el alma, le puede pasar a cualquiera, a cualquier padre, a cualquier madre, a cualquier persona que envejece y se vuelve vulnerable. Pero también entendí algo más, algo crucial, algo que me dio la fuerza para seguir luchando, para no rendirme, que uno solo pierde lo que no defiende, lo que no protege, lo que no valora. Y yo no estaba dispuesto a perder nada más, no después de todo lo que había luchado, de todo lo que había construido. Y aunque ese capítulo parezca el final, en realidad todavía faltaba un detalle que pondría todo en su lugar, un detalle que ni mis hijos esperaban, una última jugada, una última revelación que los dejaría sin palabras, con la boca abierta. Porque a veces, cuando uno piensa que ya vio todo, la vida se encarga de darle una última vuelta de tuerca, de mostrarte que siempre hay un as bajo la manga, una última carta por jugar. Los días siguientes, a la visita de los oficiales, fueron de un silencio casi absoluto en la casa. No se escuchaban risas ni peleas, ni siquiera la televisión encendida. Cada quien parecía andar por su cuenta, caminando despacio, como si la casa ya no fuera la misma, como si el aire mismo se hubiera cargado de una nueva energía, de una tensión palpable. Y en parte era cierto. Ya no era el lugar donde todos hacían lo que querían, donde mis hijos me ignoraban, me desrespetaban. Ahora el que ponía las reglas era yo, el viejo inútil, el estorbo. Y le voy a decir una cosa, no es fácil llegar a viejo y tener que imponer respeto así, a la fuerza, a los propios hijos, a la propia sangre. Pero a veces no queda de otra.
cuando el amor no es suficiente, cuando la gratitud se evapora, cuando la avaricia nubla la razón. Una tarde, mientras barría el patio con el mismo cuidado de siempre, con la misma dedicación, se me acercó uno de mis nietos. El mayor tendría unos 20 años ya, alto, flaco, con esa cara de no saber todavía dónde está parado en la vida, con esa inocencia que aún no ha sido corrompida por las penas del mundo. Se quedó un rato ahí, parado junto a mí, sin decir palabra, observándome con una curiosidad que me conmovió, que me recordó mis propios años mozos. Y al cabo de un rato, con la voz suave, con ese respeto que tanto anhelaba, me soltó. «Abuelo, dicen que usted ya no debería vivir solo». Yo apoyé las manos en el palo de la escoba, lo miré despacio, a los ojos, buscando la verdad, la sinceridad en su mirada, y le pregunté, «¿Y tú qué crees, mijo?». Él bajó la cabeza, avergonzado de repetir las palabras de otros, de sus padres. «No sé, solo digo lo que escuché». Me quedé mirándolo un momento más, y le respondí con calma, con la sabiduría que solo los años y las penas te regalan, con la voz de la experiencia. Uno puede estar rodeado de gente y aún así estar solo, mijo. Lo importante no es cuánta gente hay en la casa, sino quién te respeta de verdad, quién te ama, quién te valora por lo que eres, no por lo que tienes. Él asintió como entendiendo algo por primera vez, como si mis palabras hubieran abierto una ventana en su alma, y me dejó ahí solo otra vez con mis pensamientos, con mi café al lado, con la herida que no cierra, pero que me sigue dando lecciones de vida. Pero ese mismo día hacia la noche pasó algo que no me esperaba, algo que me demostró que la avaricia no tiene límites, que la ambición de mis hijos no conocía fronteras. Estaba ya acostado, con la radio encendida bajito, con el sonido de la música vieja como arrullo, cuando escuché un ruido fuerte en la puerta principal, un golpe seco, inconfundible. Me levanté despacio, sin apuro. Agarré el bastón por si acaso, por si la situación requería algo más que palabras, y salí al pasillo, con la adrenalina corriendo por mis venas, con el corazón latiendo fuerte. Vi sombras moviéndose afuera, gente hablando en voz baja, susurrando, conspirando, y entonces lo entendí. Estaban intentando entrar de nuevo. Esta vez no a escondidas, esta vez de frente, con la desfachatez de quien cree tener el derecho, la razón. No encendí la luz. Solo me quedé ahí en silencio, esperando, con la respiración contenida, con la mirada fija en la puerta. Al cabo de un momento, la puerta se abrió con un golpe seco, un sonido que me desgarró el alma. Alguien había roto el candado, mi último límite, mi última defensa. Entraron dos de mis hijos, el menor y el del medio, con las caras tensas, con la determinación en sus ojos, como si vinieran a hacer algo que ya no se podía detener, que ya habían decidido. «¿Qué están haciendo?», pregunté desde la oscuridad, con una voz que, aunque baja, resonó con la fuerza de un trueno. Ellos se detuvieron, sorprendidos de verme allí parado, sin miedo, con la calma de quien ya ha aceptado su destino, pero que no se rinde sin luchar. El menor habló primero, con la voz temblorosa, con la rabia contenida. «Papá, esto ya no puede seguir así. No puede seguir encerrándonos a todos. Esta casa es de todos». Ahí sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No rabia, no dolor, no tristeza. Una calma fría, firme, como quien ya sabe exactamente lo que tiene que hacer, la decisión que debe tomar, la última jugada que debe ejecutar. «De todos», les dije dando un paso hacia ellos, hacia la luz que entraba por la puerta. «De todos, Omía». Se miraron entre sí, sin saber qué responder, sin argumentos, sin excusas. Entonces les dije, con una voz que era una sentencia, un veredicto inquebrantable: «Mañana mismo van a tener una sorpresa. Y les aseguro que no les va a gustar». Y me di la vuelta. Volví a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me acosté de nuevo como si nada, como si la noche anterior no hubiera existido, como si mis hijos no hubieran intentado forzar mi casa, mi dignidad, porque había llegado el momento de hacer el último movimiento, el definitivo, y esta vez no habría vuelta atrás, no habría arrepentimiento, no habría piedad. La herida que no cierra me había dado la fuerza para tomar la decisión más difícil de mi vida, para cosechar lo que ellos sembraron. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol. No necesitaba reloj para saber que era temprano. El aire frío entrando por la ventana ya me lo decía. Me acariciaba el rostro con su frescura. Me senté al borde de la cama. Puse los pies en el suelo con calma y antes de levantarme abrí el cajón donde guardaba las llaves y el sobre con los papeles del abogado. Mi última arma. Era el momento.
Esa noche anterior, cuando mis hijos entraron rompiendo el candado, entendí que ya no se trataba solo de respeto, de amor, de gratitud. Era cuestión de dignidad. Y si había algo que yo no iba a perder en esta vida, ni aunque me quedara completamente solo, ni aunque mi alma se desprendiera de mi cuerpo, era eso, mi dignidad, mi orgullo, mi legado. Con el sobre bajo el brazo y las llaves en el bolsillo, me puse mi camisa azul clara, esa que siempre uso para las cosas importantes, para los momentos decisivos, para los días en que el destino se juega una carta. Bajé hasta la cocina, me preparé un café como cada mañana y me lo tomé sin apuro, mirando por la ventana mientras el cielo se aclaraba despacio, anunciando un nuevo día, una nueva era. Después agarré el bastón, el sombrero, y salí de la casa cerrando la puerta con llave detrás de mí, por última vez. Esa vez no fui a la ferretería ni a la notaría. Fui directo al registro de la propiedad, con la certeza de que mi decisión era la correcta, la única posible. Allí, con el abogado esperándome, firmamos los papeles que ya había preparado el día anterior. La venta formal de la casa, mi hogar, mi vida. Pero no a mis hijos, no a nadie de la familia, no a quienes me habían llamado viejo inútil, no a quienes habían intentado pisotear mi dignidad. La vendí a un comprador externo, un hombre de confianza de don Ramiro, que pagaba el valor justo y no tenía interés en quedarse a vivir allí, solo en el terreno, en la inversión. Cuando todo estuvo firmado y sellado, cuando la transacción se había completado, salí de allí con el corazón tranquilo, con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Ya no era mi casa, pero tampoco era de ellos. Y le diré algo que quizás suene frío, que quizás le sorprenda. No me dolió, no, porque esa casa ya no era el hogar que había construido con mis propias manos. Ahora solo eran paredes, ladrillos, recuerdos, donde ya no quedaba respeto, donde la herida que no cerraba se había infectado, donde el amor se había evaporado. Volví cerca del mediodía. Abrí la puerta con la llave una última vez, sintiendo el metal frío en mi mano, el peso de la decisión que había tomado. Mis hijos estaban ahí en la sala, sentados esperándome, con la expectativa en sus ojos, con la curiosidad en sus rostros. Los miré uno por uno, sin apuro, con la calma de quien ha cerrado un capítulo, de quien ha puesto un punto final. Y les dije, con una voz que era una sentencia, una revelación que los dejaría sin palabras. Esta va a ser la última vez que entre por esta puerta. La casa ya no es mía, la vendí. Vi cómo sus caras cambiaban de color, cómo el asombro se apoderaba de ellos. Algunos se levantaron de golpe, con la rabia en sus ojos, con la frustración en sus almas. Otros se quedaron quietos sin entender, sin asimilar la magnitud de mis palabras, la irreversibilidad de mis acciones. ¿Cómo que la vendiste?, preguntó el menor casi gritando, con la voz entrecortada por la incredulidad, por el pánico. Así como lo escuchas, respondí, apoyándome en el bastón, con la voz firme, con la mirada inquebrantable. La casa ya no nos pertenece. En unas semanas tendrán que buscar otro lugar para vivir. El silencio que quedó después de eso no se puede explicar con palabras. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo se hubiera paralizado, como si una bomba hubiera explotado en medio de ellos, dejando solo escombros de avaricia y de resentimiento. Y yo solo me acerqué a la mesa, dejé las llaves sobre ella junto con el sobre vacío, sin nada dentro, el símbolo de un final, de un comienzo, y añadí, con una voz que era una mezcla de tristeza, de resignación, de amor y de advertencia. Les di mi vida entera, los crié, los cuidé, los defendí, y aún así me llamaron viejo inútil. Me trataron como si no valiera nada, como si fuera un estorbo. Así que ahora es mi turno de decidir y yo decido empezar de nuevo, de reescribir mi propia historia, mi propio destino. Tomé mi sombrero, me lo puse con calma y di la vuelta. Caminé hasta la puerta, abrí y antes de salir me detuve un segundo para decir lo último, para dejarles un mensaje final, una última lección, una última verdad. Prefiero dormir bajo un árbol que vivir en una casa donde ya no se me respeta, donde mi dignidad es pisoteada, donde la herida que no cierra me roba la paz, la tranquilidad. Y con eso me fui. Caminé despacio por la calle sin mirar atrás, con el corazón tranquilo, con la cabeza en alto. Sabía que era el final de una historia y el comienzo de otra, porque nunca es tarde para reescribir el propio camino, aunque sea con el bastón en una mano y el corazón un poco cansado, pero libre de ese peso que tanto me oprimía, libre de la herida que por fin empezaba a cerrar. Si usted llegó hasta aquí escuchándome,
Le agradezco de corazón por haberme acompañado en esta parte de mi viaje, por haber sido testigo de mis penas y mis decisiones. Espero que esta historia le sirva de algo, que le haga reflexionar sobre el valor del respeto, de la dignidad, del amor incondicional. Escribe en los comentarios, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Si crees en la fuerza de la dignidad. Suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que nos marcan el alma, que nos enseñan lecciones valiosas, que nos recuerdan que nunca es tarde para defender lo nuestro, para reescribir nuestro propio destino. Y comparte este video para que más personas puedan escuchar este testimonio, esta vivencia y quizás, solo quizás, encuentren una chispa de esperanza, una pizca de sabiduría en estas palabras de un viejo que se negó a ser inútil. Gracias.